Otro gatito por ahí. Miau, miau, miau. Esta casa me gusta mucho, mira, como que la ventanota, ahí puedes poner tu pino de Navidad, el balconcito, como que tiene una fachada canadiense. Tú sabes, mi amor, el paso, pista la planta, la deja en show, si te necesitas de pagar el pantalón y ya tú sabes, mi amor. Este castillo, no sé de quién sea, pero está mal, ¿no? También ahí. Welcome, bienvenidos al paso, él siempre está a tu lado, él es hombre y mujer, si te cuidas te cae muy bien. Welcome, bienvenidos al paso. Hola, hola, un saludo muy cordial a todos ustedes que me han llegado por primera vez pues a ver a este video y este canal. Yo soy Pedro Saúl y pues me salí un ratito aquí a, no sé, a platicar y para que conozcan un poquito más el barrio, un poquito más de Ciudad Juárez. Y pues está bien aburrido, ¿no? Aquí con ese semáforo rojo no puedes ni salir, no puedes hacer nada. Y ahorita está agradable, mira, está calientito. Estoy viendo aquí mi trasquilada. Ya tú sabes, mi amor. Pues ojalá, es que no, bueno, estoy grabando con mi teléfono, la verdad. Esto lo grabo con mi teléfono. Yo no tenía una camarita así como todos los youtubers que andan así con su manita y su cámara bien pipiris nice. Yo apenas voy comenzando, entonces ahí me dispensan a ver cómo sale este video porque estoy tratando de organizar mis pensamientos, ¿verdad? Y así como de seguir con lo que les estoy platicando, pero con este sol como que no me veo. Luego nos ando dando vueltas aquí por las cuadras. Están ahí como que este güey que está haciendo. Pero debería de caminar para acá o así de reversa. Pip, 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 pip. Igual mejor me voy al parquecito, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Y pues decidí hacer un pequeño video acerca de mi vida por primera vez para que ustedes puedan conocerme un poquito más. Y pues esta mañana como estaba yo ahí acomodando mis papelillos, estaba tirando, ¿verdad? Más que nada ciertas cosas. Me topé con pues mis documentos y el pasaporte, mi primer pasaporte mexicano. Entonces dije, de esto voy a grabar un video. Ok, muy bien, ya regresé. Es que me entró una llamada y como estoy grabando con el teléfono, como les comenté, pues me distraí un poquito, pero qué burrada les estaba diciendo. Me quedé con el pasaporte. Bueno, a ver, lo voy a editar, a ver qué tal queda este video. Ojalá les guste. Es que estaba aquí el vecino y no lo quiero grabar. Antes que nada, la privacidad. Y pues, como les comentaba ese día, ahorita que estaba viendo el pasaporte, como que me entró un poquito de nostalgia, así como de sentimiento. Me empecé a recordar de esa fecha, ¿verdad? Que cuando tenía mi cita en el consulado en Houston, Texas, porque es donde lo saqué. Recuerdo que unas semanas atrás, pues mi tío me había enviado mi acta de nacimiento para tramitarlo. Entonces llamé, hice mi cita, me dieron la fecha y pues esa mañana yo llegué bien bañadito, peinadito, perfumado, afeitado, bla bla bla, listo para mi foto. Te toman la foto, te esperas ahí un ratote, bla bla bla, te toman las huellas, creo que sí te toman las huellas. Quiero que me corten el pelo, más o menos así me gusta ese estilo, así como se ve guapetón. Pues está también medio pelón de las orejas para este frío, pero ya veo que tengo que hablar para hacer mi cita. Recuerdo que cuando salí del consulado allí todo emocionado ya con mi pasaporte en la mano, pues quería
No sé, salí como muy animado y ya así, listo, ¿no? Como para, no sé, como que para mí fue algo muy importante. Y ya saliendo del consulado recuerdo muy bien que esa era una fecha muy importante porque a nivel internacional, no por mi pasaporte, pero porque había muerto un terrorista muy muy nombrado, y estaba el noticiero de Telemundo afuera, ¿verdad? Como sondeando a la gente, no sé cómo se diga, ahí pidiendo la opinión de la gente, ¿verdad? Del pueblo ahí, de qué opinas tú, qué crees que va a cambiar, bla, bla, bla. Y pues ahí nadie quería, ¿verdad? Porque todos somos un poco tímidos a la cámara. Entonces ahí estaban unas señoras y, pues no, y esto, bla, bla, bla. Y dije, pues yo, a ver, aquí yo hago la entrevista. Y ahí ya ni recuerdo qué burrada dije, pero me expresé con una opinión pues un poco ajena también y un poquito de lo mío. Pero ya cuando llegué en la tarde a la casa, que me veo en el noticiero Telemundo, ¿no? Allí fue muy gracioso, no sé. Ya después, a unos pocos días, aunque compré o adquirí o hice la reservación, no sé cómo sería, del boleto de avión, ya con el número de pasaporte, ¿verdad? Me lo vendieron porque antes pues no me lo podían vender. Solamente lo compré one way, solo de ida. A lo mejor así funciona mejor, ¿verdad? Para que me vean. Bueno, como les comentaba, o continuando aquí con mi historia, pues a los pocos días ya con mi boleto, mi reservación, cuando llegó la fecha, pues me despedí de mi familia, me llevaron al aeropuerto internacional Bush, ahí para montarme al avión, como dicen. Y en ese momento pues seguía yo muy emocionado, ¿verdad? Porque no sabía, o tal vez no me di las consecuencias de mis actos en ese momento, podría yo decir, porque lo que yo quería simplemente era ya salirme del país, ir al DF, llegar al DF y comenzar algo bueno, ¿verdad? Algo nuevo. Como mexicano, burritos a 15 pesos. Qué rico. Y pues ya en el aeropuerto como que no piensas en realidad, bueno, sí estaba yo pensando, estaba yo ahí como tal vez, como ya una vez que me despedí de mi familia, de mi mamá. Yo recuerdo muy bien que mi mamá empezó a llorar cuando la abracé y yo no lloré porque estaba muy emocionado también, ¿verdad? Estaba yo ya como con la mentalidad de que esto está pasando, de que ni modo. La abracé muy fuerte, me guardé mis sentimientos y ya, ahí quedó, ¿verdad? En el aeropuerto, mientras esperaba en la sala de espera, pues todavía ahí seguía hablando con ellos. Y en ese momento, mientras estás esperando ahí, viendo pues por la ventana los aviones, ¿verdad? Cómo despegan y todo esto, como que empecé a dudar, empecé a decirme, ¿será esto lo correcto? ¿Será buena idea? Y si mejor les hablo que vengan a recogerme, de que siempre no. Ya pues ya mi tío, el licenciado Ramírez, me estaba esperando, mi tía. Ya como que no quiero ser de esos de que dice mi mamá que siempre no, ¿verdad? Me gustan mucho los parques. Bueno, ya
me quedé ahí porque me estaba calando mucho el sol. Y como les comentaba, ¿verdad? Ya en ese momento que te hablan para abordar el avión, pues seguía dudando, la verdad. Yo estaba como que, ay, no, ya mejor no, porque yo pensé de que, pues yo ya sabía de que no, una vez que despejara el avión, yo ya no iba a tener la opción de volver a regresar. Yo ya estaba dejé el país, dejé a mi familia, abandoné todo. No sé si fue una decisión tonta en ese momento, tal vez debería de haber ido a un poco terapia. Bueno, sí fue una terapia. Fui con un psicólogo, pero ese psicólogo no me gustó porque como que practicaban la ley esa del doctor, ¿verdad? De que ni un doctor habla mal de otro doctor y bla, bla, bla. Y ese psicólogo, pues, yo lo hubiera corrido. Está bien, güey. O no sé, igual sí me ayudó a tomar esa decisión, ¿verdad? De irme, de regresar a mi país, a un país desconocido, porque pues es muy diferente como la telenovela te lo pinta en Univisión y Telemundo y mucho más en el noticiero. Pero en ese momento pues ya, estoy subiéndome al avión, estoy ya me empezaban a sudar las manos como así ya muy serio, mi pensamiento como que se congeló, ya simplemente estaba como actuando como robotcito, ¿no? Ahí siguiendo a toda la gente, sentándome, oh, ya, ok, va. Y en ese momento que me senté, volteé a ver a la ventanita, por la ventanita, ya ves que te asomas, es lo primero que haces cuando te subes al avión, así, todo así. Así de que, hay algún avión, así, y pues, como que se me empezó a hacer un nudo en la garganta, así como de que mejor, mejor me paro y me voy, ¿verdad? Mejor, no sé. Y en ese momento que ya cerraron la puerta y ya estaba dándole pues sí, de reversa, ¿verdad? El avión ya estaba así como así dándole atrás, pip, pip, pip. Me recuerdo que mejor no sé, me solté a llorar, la verdad. Me solté a llorar porque me dio mucha tristeza, me dio mucho coraje, me dio mucho sentimiento, me dio, no sé, como que dije, ay, qué pendejada estoy haciendo, ¿no? Como que, no sé. Pero pues aquí estoy ahora, ¿verdad? En México me gusta mucho, la verdad. Ya tengo una década, bueno, ya voy para la década, porque eso fue como en la primavera, verano del 2011. Y pues qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Uno no se imagina todo lo que, o al menos uno no se espera, bueno, yo al menos de mi parte yo tenía como una idea muy diferente de cómo iba a ser todo esto aquí en México, cómo iría no sé, los planes que tenía, no sé, yo me imaginé totalmente, no, pues, bueno, es que los planes nunca salen como uno se los imagina, ¿verdad? Porque hay fuerzas sobrenaturales, fuerzas que no podemos controlar, y pues ahora, aquí estoy. De aquí es Juárez, no sé el DF, pero voy a empezar a abrirme un poquito más para quien me quiera conocer. Yo soy Pedro Saúl y pues te deseo una feliz, muy linda Navidad para ti y tu familia. Nos vemos pronto.
Dicen que los hombres no pueden llorar.